estamos todos en un momento de transición. Y la transición es de el desarrollo evolutivo de la humanidad, eso incluye todo su desarrollo. Entonces, su desarrollo mental, es su desarrollo emocional, es su desarrollo espiritual hacia donde vamos, todavía no hemos entrado en ese punto. Y es el desarrollo físico y fisiológico, porque también necesitamos cambiar físicamente nuestra estructura para poder ir con la evolución, para entrar en otra dimensión. Vamos desarrollándonos hacia esa otra dimensión. No es tabú hablar de eso, ni tampoco es raro hablar de que vamos desde la tercera dimensión a saltarnos la cuarta y entrar en la quinta. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir de lo denso que usábamos, que aplicábamos hasta ahora para la experiencia de vida, a lo sutil. Entonces nuestros sistemas sutiles se van desarrollando. Eso incluye los sentidos internos que forman parte de nosotros, que es necesario para poder experimentar esa nueva dimensión. Y la gente se preguntará, ¿y cómo es esa nueva dimensión? No tenemos ni idea. Para allá vamos. ¿Sabe? Podemos decir cómo es la dimensión 3D. Ah, bueno, muchas personas te pueden decir, bueno, vivimos, tenemos esta forma, lo podemos ver. Pero esos sentidos internos que nos conforman van a irse desarrollando en la medida que cada uno de nosotros plantee su experiencia o aplique su hacer. Entonces, estamos en esa transición. Es necesario ir de a poco. Yo no diría que de a poco, paso a paso, en la medida que cada uno va entendiendo y va aplicando ese proceso. Hay personas hablando de esto, como Andrea Barnabé, como Matías de Estéfano, como Kai Ornay, o sea, son personas que están en el plano para contarnos esas cosas que hasta hace poco las veíamos como esotéricas, como raras, y mucha gente lo sigue viendo así, porque como no está en la 3D propia, estructurada, lineal, probada científicamente, entonces se sale de ese ámbito y por supuesto no es tan fácilmente aceptado, pero es que necesariamente se sale del ámbito porque ya no está en una estructura mórfica que podemos coger las aristas, medirlas, cuantificarlas y comprobarlas científicamente. Ya no es necesario. Estamos saliendo de la mente intelectual y entrando en la mente cuántica, que es simplemente una apertura de la mente propiamente dicha, que es la que crea, para entrar en el campo de la conciencia, que ya es infinito. Y es un campo unificado, o sea, en el campo de la conciencia, yo me voy a conectar con todo lo que existe y más, lo que existe que yo veo, que yo tengo en mi mundo, y más porque hay un mundo afuera que no vemos, digo afuera por decir, por ubicarlo en algún lugar, ¿no? Está dentro de nosotros también, pero esa conexión con el campo unificado, que es la conciencia, pues me va a permitir saber cómo está funcionando el árbol, cómo está funcionando el mosquito, cómo está la tierra. O sea, empiezo a entrar en una comunicación y cómo están los otros seres, cómo se sienten, cómo están en ese momento. Entonces, ese campo sutil del que tú hablabas, lo sutil, es mucho más amplio, es infinito, nos lleva hasta ese campo unificado de conciencia, hasta la creación, es total, llamémoslo así, y es más desconocido para nosotros porque, claro, como no está dentro de los 5 sentidos, no lo podemos traer a nosotros, no lo podemos definir, ver. Entonces hay gente definiendo ese campo, como Nassim Haramein, como Dan Winter, obviamente utilizando términos de física que no son tan fáciles de manejar, comunes para nosotros, no son tan coloquiales para el público en general, pero si uno le pone un poquito de atención va más o menos entendiendo la información que nos da. Muy importante, muy importante. Uno de los primeros episodios que tuvimos tú y yo, dijiste muy claro, es que buscamos o pretendemos entendernos y el trabajo que hacemos parte primero de ahí, ¿no? De entender que
que hay mucho, mucho más, que no solo se trata de lo que ven los ojos de ver, sino que hay mucho más allá. Y por eso hemos titulado el ciclo Creer, Crear y Ver. ¿Podemos recordar antes de nada qué es lo sutil? ¿A qué nos referimos con lo sutil? Sutil es aquello que está en otro rango de frecuencia que no es visible, pero que existe. No es visible o no es manejable con los sentidos externos. Obviamente, para entrar en contacto con eso que llamamos sutil, entramos en contacto con los sentidos internos. O sea, activamos los sentidos internos, como les dije en alguna oportunidad, algunos hablan de 7 sentidos internos y otros hablan de 15 sentidos internos. Realmente, cuando empecemos a desarrollarlos, vamos a saber cuántos son, que no nos interesa tanto el número como la capacidad, la cualidad y la función de esos sentidos internos. Entonces, con un sentido interno desarrollado, por ejemplo, un clarividente puede ver esas formas sutiles que no vemos, que no podemos tocar la mayoría de nosotros. Vamos para allá a desarrollar eso, pero todavía no hemos llegado. Entonces, cuando recibes información a distancia y suena el teléfono y tú dices, ese es mi hermano que me está llamando. Y cuando atiendes, es tu hermano que te está llamando. Entonces, uy, qué cosa, ¿no? Y empiezas a contárselo a los demás y cuando empieza a repetirse ese evento, entonces te das cuenta de que has desarrollado un sentido interno. Obviamente se va entrenando, porque lo vamos entrenando, porque en este momento de transición, esos sentidos se van desarrollando, pero va a depender de para qué le sirve a cada quien. Y ese campo sutil puede ser la comunicación telepática, ese campo sutil es un campo morfogenético que no vemos con los sentidos externos o cualquier estado fuera de la forma que conocemos perfectamente bien, pero dentro de esa forma también hay muchos espacios sutiles para que esa forma se conforme. Entonces, de lo sutil a lo denso, hay un camino que va y viene. No es que lo denso se queda en lo denso y lo sutil se queda en lo sutil. Están interactuando, están interconectados. Y cuando dejamos de existir en este plano, o sea, lo que llamamos muerte, desaparece lo denso, lo visible, por eso entramos con tanto conflicto, dolor o lo que sea, y sigue estando esa parte que no vemos, que sobrevive, entre comillas, o sea, que sigue vivo y que continúa existiendo a otros niveles que, por supuesto, dimensionales, que no son esta dimensión donde el mundo de la forma hasta ahora ha dominado. Entonces, es entender esa sutil como esa parte de la energía, los campos de información, esos otros campos dimensionales, llamémoslo así, que no podemos ver o manipular con los sentidos externos.